Hola, mi nombre es Juan Matus y estoy acá en AVEX, la Asociación Argentina de Aviación Experimental, en un ciclo de charlas. Va a estar la charla del Pajarito Manrique sobre entelados y yo voy a dar una charla sobre el etanol en los combustibles y si son peligrosos para la aviación. Y qué problema hay con el tema de que hoy por hoy los combustibles de surtidor, a diferencia de los combustibles de aviación, empezaron a incorporar etanol en su composición. Primero vamos a hacer un recorrido por las definiciones, o sea, que necesito para poder dar esta charla, qué es el octanaje, un poco vamos a hablar del etanol y después vamos a empezar a hacer una comparación entre los combustibles de aviación y los combustibles de surtidor. Vamos a hablar específicamente de los combustibles de surtidor, que son los que digamos que más en el área de experimentales es lo que se tiende a utilizar, más que el combustible, el avgas. Y después vamos a hablar los distintos problemas que pueden tener esos combustibles y cómo el etanol se relaciona con ellos. La primera que quiero hablar un poco es el tema del octanaje. El octanaje se habla mucho, se habla con uno va a la estación de servicio, lo primero que ve es que tengo nafta super y nafta premium. Existía también la nafta normal, pero ya se dejó de fabricar. Solamente podemos elegir entre super y premium. En principio la única diferencia que tienen esos dos combustibles es el octanaje, o por lo menos así lo publicitan, como que un combustible tiene más octanaje que otro. ¿Qué es el octanaje? El octanaje es la capacidad que tiene un combustible para no encenderse por sí mismo. O sea, un motor de combustión tiene un salto de chispa. Yo quiero que la mezcla de combustible se encienda en el momento que salta la chispa. No quiero que se encienda ni antes y obviamente tampoco me interesa que se encienda después. Entonces el octanaje es una manera de medir la capacidad detonante de ese combustible. Hay tres formas o hay tres índices que son los más normales, que son el índice RON, el índice MON y el índice ACI. Son distintas maneras de medir ese octanaje. El RON, digamos, es la norma por la cual se mide ese número de octanaje, que es en un motor, se coloca en la máquina con la que se ensaya, es un motor que tiene compresión variable. Yo coloco el combustible, empiezo a elevar la compresión hasta que llega un momento que detona y registro ese punto. Y de esa manera me da el índice RON. La diferencia entre el índice RON y el índice MON es que el MON es un poco más real. O sea, la medida que da el MON es en una situación en la cual el motor está trabajando de la manera más real que en el caso del RON. Lo que sucede con esto es que siempre el índice MON va a ser inferior al índice RON. O sea, siempre va a haber una diferencia y esa diferencia puede ser de hasta casi 10 puntos en la medición de octanaje. ¿Por qué a mí me lo venden en este país? Porque en otros no. Pero ¿por qué en este país me lo venden con el RON? Y porque es el número más grande, es el número que más vende. Pero la realidad es que el MON es uno de los más importantes. Y después tenemos el índice ACI, que también se usa mucho en aviación, que básicamente es decir, bueno, como uno es más grande y uno es más chico, te hago el promedio y te digo el promedio entre los dos. Entonces es un poco más realista de las cualidades antidetonantes de ese combustible. Tanto los de aviación como los de surtidor se pueden medir en cualquiera de estos tres índices, pero la norma especifica para cada combustible, según el país, uno determinado. Después tenemos los aditivos mejoradores del octanaje, que no es simplemente como este que ven allá, que yo voy, lo compro y se lo agrego. El combustible de por sí viene con un aditivo que mejora el octanaje. Antiguamente era el tetretilo de plomo, que era la famosa nafta con plomo. En lo que es calle, en lo que es aviación, sigue siendo tetretilo de plomo, siguen utilizándolo. El problema que tiene este aditivo, que al contener un particulado metálico, en este caso plomo, eso genera inconvenientes para la ecología, para el ser humano y en algunos casos para problemas de depósitos en los motores. Por eso la tendencia es tratar de empezar a dejar el tetretilo de plomo y se empiezan a utilizar otros aditivos antidetonantes orgánicos, o sea, de procedencia vegetal. Por ejemplo, entre ellos está el etanol. El etanol se utiliza como un aditivo antidetonante. Después otros pueden ser los éteres, los alcoholes y todos esos productos orgánicos en distintos tipos de mezclas generan un poder antidetonante. Y la otra definición que quería dar era el tema del vapor lock, que es una de las cosas, digamos, más importantes a tener en consideración en los aviones en el momento de decidir utilizar un combustible de surtidor
que contiene etanol versus un combustible de aviación que no lo tiene. El Vapor Lock es algo sumamente sencillo. Si yo tengo un circuito cerrado, un líquido, y le empiezo a variar la presión o variar la temperatura, en algún momento ese líquido se va a convertir en gas, se va a vaporizar. Si yo subo a partir de determinada temperatura o le bajo la presión, se va a vaporizar. Lo que sucede es que ese vapor, como no tiene un lugar para donde circular, termina estancándose en un lugar y termina desplazando el líquido. Si eso me sucede, por ejemplo, dentro de una bomba de combustible, lo que pasa es que la bomba se va a descebar, porque la bomba no puede bombear gases. La bomba está diseñada para bombear líquidos. Entonces, si a mí me ocurre el Vapor Lock en una bomba mecánica de un motor, lo que va a suceder es que va a dejar de bombear, por lo tanto mi motor se va a quedar sin combustible. Puede suceder en la bomba, puede suceder en una porción de manguera elevada. Si yo tengo una vuelta de manguera que va hacia arriba, en ese lugar se me forma gas. Donde hay gas, el combustible no va a circular. Sumado a que el combustible se está vaporizando, entonces esa burbuja se empieza a hacer cada vez más grande y me empieza a hacer un bloqueo más importante. Esto era un problema en los autos viejos. ¿Por qué? Porque los autos viejos que estaban pensados para gasolinas convencionales de surtidor, naftas, que no tenían etanol, nunca consideraron esto como un problema de diseño. Cuando empiezan a aparecer los combustibles con etanol, los autos viejos empezaron a tener estos problemas, que empezaron a aparecer el Vapor Lock y otros inconvenientes. Los autos modernos no, porque ya están pensados para que los combustibles tengan un cierto porcentaje de etanol. Este es un video donde va a mostrar, esta es una manguera en un V8 americano que viene del tanque de combustible y se va a meter en la bomba. Y van a ver cómo a medida que el motor va funcionando, de golpe se van a empezar a formar burbujas. Y van a ver cómo esas burbujas impiden la circulación de combustible. Eso es porque cuando enciende el electroventilador, todo el calor del radiador lo tira sobre la manguera, elevando la temperatura del combustible. Y ven cómo la burbuja impide que circule hasta que llega un punto donde prácticamente la manguera queda vacía. Entonces, esto es lo que podría suceder en un caso de Vapor Lock. Y después para terminar la parte de definiciones, le quiero mostrar un video para que vean los dos equipos que se utilizan cuando yo quiero caracterizar un combustible, como les voy a mostrar más adelante que se suelen caracterizar. Primero se utiliza esta máquina que va a operar esta chica. Esa máquina es el famoso motor de compresión variable. Ella va a echar una muestra que tiene un octanaje conocido, que normalmente es octano puro, por eso se llama octanaje, porque se lo compara el del combustible con el del octano. Y en el otro se va a colocar el combustible en la muestra. Ahora ella lo que hace con el octano, lleva la máquina hasta el punto donde detona el octano y luego va a colocar la siguiente muestra, que es la muestra del combustible a determinar, en otro recipiente, ahí. Y lo que hace es comparar los dos valores. De ahí se saca el valor de octano. Según la norma que se use, puede ser RON o MON, eso es la norma, el procedimiento y las temperaturas que se utilicen. Luego de este paso, se procede a utilizar esta otra máquina, donde acá se van a hacer las pruebas de densidad, las pruebas de vapor, de presión de vapor, y las pruebas de evaporación. Con esas 4 cosas es que se caracteriza un combustible. Como ven, son equipos de laboratorio, no son equipos simples. O sea, yo no puedo saber qué tan bueno es un combustible por olerlo, por probarlo o por ver cómo explota cuando le tiro un fósforo, porque he visto varios de esos videos en YouTube donde te dicen cómo saber un combustible, tiran un fósforo arriba de la mesa y según la llama que hace dicen qué tipo de calidad de octanaje tiene ese combustible. Bueno, acá lo que vamos a ver es un poco las diferencias entre lo que llaman avgas, o sea, el combustible de aviación, y el MOGAS, que le llaman los americanos al motor gas, que es lo que se compra en las estaciones de servicio. Acá lo que hice fue, ahí en las carpetitas que tienen, van a ver que al final de todo van a tener lo que se llaman hojas de datos. Esas hojas de datos, cada combustible derivado del petróleo, tanto los aceites como las naftas, tienen una ficha técnica y tienen una ficha de seguridad. Son los dos papeles que a mí me van a decir ese combustible qué características tiene. Lo que hice fue agarrar una muestra de cada estación de servicio de nafta super y premium y de Avgas 100LL que conseguí en Morón. Acá van a ver, por ejemplo, en la nafta de YPF, la super, lo primero que me va a decir la hoja técnica va a ser el color, el número de octanaje,
la cantidad de evaporación al 50%, o sea, a qué temperatura desde el ambiente se me evapora el 50% del combustible, y la presión de vapor rate, y el porcentaje, obviamente, el porcentaje de etanol. Como verán, ya arrancamos, en el caso de YPF, ni en la hoja técnica ni en la ficha de seguridad pude encontrar la presión de vapor rate de ese combustible. La presión de vapor rate es la importante porque es la que a mí me va a generar el vapor lock. Y arrancamos sin tener ese dato. Después, en general, en los combustibles, más allá de distintas diferencias, vemos que algunos setean un rango, otros setean un mínimo, o sea, pero es amplio. O sea, la especificación es amplia, de cualquiera de los fabricantes. Las de Shell, todos estos datos que están en esta columna lo encontré de la ficha técnica, que es, digamos, la ficha más fácil de encontrar. En los de Action y los de YPF me tuve que meter en la ficha de seguridad, que es un documento como de 12 hojas, para encontrar, por ejemplo, los valores de presión rate, que no estaban en la ficha técnica, que es donde deberían estar. Eso lo pueden ver ustedes en el final de los documentos. Y después, las diferencias más importantes que noté entre los combustibles automotrices con el de aviación son estos dos, que no sé si notan la diferencia, sobre todo con el octanaje. ¿Se acuerdan que había dicho yo del octanaje RON y el octanaje MON? El combustible de aviación, por norma, se ensaya con el MON, el valor más bajo. Esto en RON debe estar fácil arriba de los 110. 112, 115. Por lo tanto, esta es la diferencia más importante. Porque estos combustibles, creo que los de Shell, indican, en el caso, por ejemplo, de la V-Power, te dice 98 RON, pero en la hoja te dice que el MON es de 86. O sea, es una diferencia importante, estamos hablando de 86 contra 103. Y después, el otro dato importante es el de la presión de vapor rate, que es la que a mí me genera el vapor lock, que es uno de los mayores problemas que podemos tener. Este índice de vapor rate en la norma dice que nunca puede estar por debajo de 5.5 y nunca puede estar por arriba de 7.1, que es distinto al de los combustibles de autos, que me dice, bueno, está por acá. Puede ser menos que este, puede ser mayor que este, pero no me dan un rango acotado. Y obviamente vemos que tiene 0% de contenido de etanol. Ahora, más adelante van a entender por qué es este 0%. La presión de vapor rate me va a decir cuándo empieza a formar gas. Y este valor me va a decir cuánto me va a formar. Una nafta que tiene una temperatura menor me va a formar más cantidad de gas. Entonces, aparte de generarse el vapor lock, hay naftas que me empeoran todavía esa situación. La razón de las variaciones de que la mayoría de los combustibles de auto den un rango de presión de vapor rate es porque, que esto no existe en los combustibles de aviación, existe la estacionalidad de los combustibles. O sea, los fabricantes no hacen el mismo combustible en verano que en invierno y no hacen el mismo combustible para el norte del país que para el sur. Justamente para adaptarse a las temperaturas de cada momento. Si vos te fijás, la hoja de datos de Shell sobre todo te explica que depende según la estación del año, etc. En cambio, el combustible de aviación, por norma, es el mismo todo el año en todos los lugares del mundo. O sea, ellos se aseguran de que vos tengas el mismo combustible en todos lados, justamente para minimizar los problemas. Después, comparándolos, vamos a hablar del etanol en los combustibles de surtidor. No solo tiene desventajas el etanol, tiene ciertas ventajas. Una de las ventajas, que estas ventajas las estoy hablando desde el punto de vista de un auto, no de un avión. Porque la primera ventaja que voy a hablar es una gran ventaja en un auto, es una gran desventaja en un avión. Que es el tema de que el etanol, como tiene mayor entalpía de evaporación, o sea, si yo tiro etanol arriba de la mesa se evapora rápidamente, si yo tiro agua tarda un rato, esa evaporación a mí me genera un enfriamiento. Si yo me tiro alcohol en las manos y las agito, se me van a enfriar las manos. Eso lo que me ayuda a mí en un auto es que me baja la temperatura en la cámara de combustión. Entonces, como yo en los autos no tengo tanta refrigeración como en un avión, está bueno bajar la temperatura para evitar la detonación. Entonces, en el etanol es un punto positivo. En el avión no tanto, porque ¿qué es lo que pasa en el avión cuando a mí se me enfría demasiado la mezcla en el carburador, en el Venturi? Se congela. Entonces, el etanol ya tiene un punto negativo de lo que era una ventaja en un auto.
Después es un muy buen aditivo mejorador del octanaje orgánico, o sea, no tiene particulado metálico y es poco contaminante porque el etanol tiene pocas moléculas de carbono. Cuanto más moléculas de carbono tiene un combustible, más contaminante es, o sea, más dióxido de carbono genera. Obviamente es económico y es natural y renovable porque proviene de la fermentación de vegetales o de distinta materia orgánica. Las desventajas del etanol, esta es importante tenerla en cuenta para algo que voy a explicar más adelante, es que tiene menor poder calórico, o sea, un combustible que tiene un 10% de etanol va a tener menos capacidad de entregar trabajo cuando yo lo combustiono que uno que tiene 100% de gasolina. O sea, porque la cadena carbonada es más corta, cuanto más corta es, la reacción es más débil. Este es terrible, que es higroscópico, o sea, el etanol absorbe agua. Entonces, si yo dejo un combustible mucho tiempo parado, el combustible va a absorber agua del ambiente. Aparte de que me va a generar un problema que vamos a ver más adelante, eso genera que el combustible se vuelva corrosivo. O sea, si yo lo dejo en un tanque metálico, con mucho tiempo se va a oxidar. Es más corrosivo y agresivo al sistema, no corrosivo de oxidación, sino que ataca las gomas, ataca distintos materiales que si no están certificados para estar en contacto con etanol, las guarniciones, O-rings, gomas, mangueras, pueden fallar. Por ejemplo, un dato de color acá, que estuve leyendo cuando hice esta investigación, es que la mayoría de las gomas que están certificadas para uso en aviones de combustible, no se llevan bien con el etanol. Entonces lo que sucede es que si yo tengo un avión que está diseñado para gas y le pongo un combustible MOGAS sin modificar la parte del suministro de combustible, puedo llegar a tener problemas. Estos son los dos más importantes que van a tener desventajas en un avión, que la mezcla se puede separar en sus fases. O sea, yo tengo gasolina y etanol. Si absorbe humedad, tengo gasolina, etanol y agua, todo mezclado. Cuando yo varío la presión o la temperatura drásticamente, por ejemplo, cuando yo cambio de altitud, tanto para arriba como para abajo, puede suceder que se separen las tres cosas. Ese es un escenario grave. Primero, porque si a mí se me separa el etanol de la gasolina pierde poder antidetonante, porque pierde lo que le da su octanaje. El problema es que si yo el chupador del tanque lo tengo en la fase del etanol, el motor va a chupar solamente etanol. Probablemente siga funcionando, pero habíamos dicho que tiene menos poder calórico que la gasolina, o sea que va a perder potencia. Y el peor de los escenarios es que el etanol aparte se me separa en agua y mi chupador quede a la altura del agua. Listo, se me paró el motor, no lo arranqué más. Y obviamente, como a raíz de la variación de la presión de vapor rate por agregarle etanol, los combustibles se vuelven mucho más permisivos a la generación del vapor lock. El etanol y el vapor lock. O sea, habíamos hablado que tengo posibilidades de que un combustible me genere vapor lock y si le pongo etanol se empeora esta situación. Entonces, la problemática es que se bloquea el flujo de combustible por un exceso de temperatura o un exceso de presión. Por ejemplo, a la entrada de la bomba, que la bomba mecánica está pegada al motor, tengo temperatura y encima cuando la bomba succiona, en ese lugar yo tengo una depresión. Estoy generando un punto ideal para que se me genere vapor lock. Y justamente por eso la bomba puede perder el cebado, porque si me entra gas, deja de bombear. Y si deja de bombear, el combustible queda mucho más tiempo estático en un lugar donde se está calentando, o sea que genera más vapor. Posibles soluciones que yo puedo tratar de tener en consideración cuando diseño, aeronautizo mi motor o diseño mi sistema de alimentación de combustible. Verificar que las líneas de combustible no pasen por lugares donde se caliente excesivamente. Ubicar los tanques lo más altos posible para que esa depresión que genera la bomba no sea tan grave respecto a la columna que voy a tener por tener los tanques elevados. Incorporar un sistema de retorno de combustible, hacer un sistema que el combustible esté circulando constantemente es una manera de hacer una especie de radiador, porque hago que más masa de combustible distribuya la temperatura. Podemos utilizar un separador de vapor. Ahora les voy a mostrar una fotito de unos filtros que vienen ya, filtro de combustible con separador de vapor. Y obviamente la obvia, que es utilizar combustibles que tengan presiones de vapor acordes a la aplicación que voy a usar, que en este caso sería lamentablemente usar combustible de aviación. Acá tenemos un ejemplo
de una bomba que tiene un sistema de retorno con venteo de gases, que esa es una posibilidad, conseguir una bomba que tenga la posibilidad de sacarse el gas de encima para que no tenga problema. Y después venden estos filtros donde yo tengo la entrada, la salida y un cañito alternativo que va hasta arriba del tanque por donde puede desahogar el gas que se pueda generar en las cañerías. Esas podrían ser dos opciones para solucionar el problema del vapor lock. El etanol y el octanaje. ¿Qué pasa? Si yo tengo un combustible y lo tengo mucho tiempo guardado, el alcohol evapora a temperatura ambiente. La nafta también, pero mucho menos. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a evaporar de ese combustible? El etanol. Por lo tanto, lo que sucede a medida que se va evaporando el etanol es que mi nafta empieza a perder octanos. Entonces, soluciones posibles: usar siempre combustibles que estén recién cargados, preferiblemente de estaciones de servicio que vean que tenga flujo, o sea que estén todo el tiempo vendiendo naftas para que siempre sea nafta fresca. Se pueden usar, como yo le había mostrado, el Octane Booster ese de Motul, que es un mejorador de octanaje, eso también podría ayudar. Antes de usar esos aditivos hay que verificar que nada de lo que ustedes pusieron en aguas arriba del sistema de combustible no sea atacado por ese aditivo. Obviamente, usar combustible sin etanol sería lo ideal en todo esto. Y ahora vamos a hablar del etanol y la altitud. Este frasco que ustedes ven ahí en la imagen es un ejemplo de un combustible que se separó en fases. O sea, quedó la gasolina arriba y abajo quedó el etanol. Si yo tengo el chupador en una determinada altura que se separa y me queda en la nafta, voy a tener una nafta que está degradada. O sea, tiene bajo octanaje. Si no detona el motor, voy a tener una pérdida de potencia, pero supuestamente voy a poder volver sin problemas. Si me queda a la altura del etanol, voy a absorber únicamente etanol con una pérdida significativa de potencia. Quizás se puede llegar a parar el motor dependiendo qué tanta compresión y qué tan bien esté el motor. Y si me queda en el agua, estamos al horno. Emergencia. Soluciones, obviamente. ¿Cuál es la obvia? No usar etanol en los combustibles. Si no, es complementar el sistema de combustible con trampas de agua. O sea, se pueden colocar trampas de agua en la línea aguas arriba del sistema de combustible, como usan los diésel en los barcos, por ejemplo. Se pueden diseñar los chupadores en caso de que esto suceda, que el chupador me quede lo más arriba posible. Me queda un montón de combustible inutilizable, pero al menos siempre voy a tener el chupador. Como yo puedo ver en la tabla qué porcentaje de etanol tiene, si yo tengo 100 litros y sé que el 10% es etanol, sé que eso van a ser 10 litros, entonces trato de poner el chupador más arriba a la altura de 10 litros. Siempre me voy a asegurar que estoy en la nafta. Y esto, bueno, un poco lo que me preguntabas vos es, ninguna de estas soluciones que yo planteo son para devolverle el etanol a la nafta. O sea, me la tengo que bancar con la nafta degradada. Tengo que buscar la manera de bancarme la nafta degradada. Este es un ejemplo, en el caso de un auto, el chupador está abajo, se separa el etanol. Yo chupo etanol mezclado con agua, no chupo combustible, porque los autos sí tienen el chupador hasta el fondo. Y después este es un ejemplo que encontré en internet de un filtro con trampa de agua. O sea, ese filtro lo que hace es, si hay agua al meterse en el filtro, se va a quedar depositada en el fondo y yo después con un purgador puedo vaciar el filtro. Conclusiones. El combustible de aviación, por lo que estuve investigando y un paper que encontré donde hay un montón de normas y certificaciones que estuve hojeando, tiene controles mucho más rigurosos de fabricación. O sea, todos los estándares son mucho más acotados. O sea, la presión rate tiene que estar contenida en un punto, no puede tener etanol, no puede tener esto, no puede tener aquello, o sea, está mucho más controlada. Tiene controles de trazabilidad y almacenamiento mucho más rigurosos que los del combustible de autos, los combustibles de surtidor. Y obviamente está diseñado para minimizar todas estas problemáticas de las que vengo hablando. O sea, el combustible de aviación está pensado para que el vapor lock no suceda, está pensado para que no haya separación de fases y está pensado para tener el máximo octanaje de diseño que yo le voy a decir a la persona que diseñó el motor que voy a utilizar. A diferencia del MOGAS o del combustible de surtidor, que está diseñado para un uso particular de vehículos terrestres, donde la mayoría de estos problemas no son tan importantes o no son tan notorios, o se resolvieron, como hablábamos, cambiando la bomba de lugar, que en el caso de un avión es muy difícil. Pero si quisiéramos usar estos combustibles en aviones, las recomendaciones serían: cuidado donde emplazamos las mangueras y las cañerías de combustible para minimizar las temperaturas y las depresiones.
Utilizar separadores de vapor y separadores de agua en todo el circuito. Una muy buena forma que se me ocurrió a mí es empezar a investigar. Bueno, a ver, Rotax me vende un motor que puede usar combustible de surtidor con hasta un 10% de etanol. Bueno, ¿qué soluciones buscaron ellos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que yo le tengo que poner a mi motor aeronautizado que puedo aprender de este motor Rotax? La idea es un poco esa, es tratar de buscar ideas, como ya resolvieron un motor que está certificado, por lo tanto no debería fallar. Más allá de que obviamente Rotax, cuando diseñó su motor, se imaginó un combustible con unas determinadas características que no necesariamente son, por lo que hablábamos de la diferencia entre el Ron y el Monk, creo que me lo habías preguntado vos, no son necesariamente las especificaciones que tengamos acá. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Después, bueno, siempre utilizar combustibles nuevos, de estaciones de servicio confiables, justamente para evitar la absorción de agua. Nunca utilizar combustibles de surtidor en sistemas de combustible, motores que fueron diseñados para APGAS, nunca, por justamente las gomas, los O-rings, las guarniciones, filtros y todo están diseñados no pensando que ese combustible va a contener etanol. Se pueden utilizar los aditivos mejoradores de octanaje, siempre y cuando tomando el recaudo de que esos aditivos no van a atacar ninguna parte constitutiva del motor. Acá les dejo la bibliografía que utilicé, o sea, estas son todas las cosas que investigué y todos los lugares si quieren seguir expandiendo donde ustedes se pueden meter y buscar información. Las hojas de datos y esas que están al final las saqué de cada una de las webs de YPF, de Shell y de Action. Si lo buscan, están. Las de YPF son un poco más complicadas de encontrar, pero están. Y después al final, si se llevan bien con el inglés, hay un paper que les pongo acá el link, que es un paper muy interesante donde estudia todo el tema de la diferencia y las problemáticas entre los combustibles de aviación y los combustibles de surtidor. Después les quería mostrar esto. Esto es un sensor electrónico que tiene un caño de entrada, un caño de salida. No sé si ustedes escucharon de los autos Flex Fuel que se usan en Estados Unidos. En Estados Unidos podemos encontrar combustibles desde E5, que es 5% de etanol, hasta E85, que es 85% de etanol. Esos autos se llaman Flex Fuel porque supuestamente pueden andar en cualquiera de esas gamas de porcentaje de etanol. Y para ello usan este sensor. Este sensor, yo le paso combustible por acá y eléctricamente me va a mandar una señal que es función de la proporción de etanol que tiene ese combustible. Yo estoy viendo a ver de qué manera se puede implementar. Esto, por ejemplo, un combustible que tiene un 5% de etanol o un 85% de etanol no van a tener el mismo reglaje de chicleres, no van a tener la misma proporción de mezcla, cambia todo. Esto, sumado a una inyección electrónica, hace que el auto se adapte automáticamente hacia lo que sea que pase por acá. Entonces, si se me separara de fases y me desaparece el etanol del combustible, con esto yo electrónicamente y teniendo una inyección lo podría compensar. El etanol que tanto hablamos no es más que alcohol etílico común de farmacia. El alcohol etílico que nosotros compramos en farmacia tiene 96% de etanol, o sea, es al 96%, es un 96% y 4% de agua. Y esto es el etanol que le mezclamos al combustible. Y después lo que hice, justamente porque después voy a probar el bichito este, fue conseguirme una muestra de Super, de Premium, de YPF, de Shell y de Action para corroborar los datos que ponen con este sensor, tratar de corroborar los datos que dan en sus hojas de datos respecto al porcentaje real de etanol que tienen. Bueno, nada, ahí tienen mis redes, así que después en mi canal de YouTube lo van a poder ver si quieren. Gracias.